Estimados estudiantes, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta. Mi nombre es Graciela Morales, yo soy la vicedecana de la Facultad de Ingeniería y también soy profesora de la Cátedra Fenómenos de Transporte para estudiantes de Ingeniería Química, tercer año. En esta oportunidad quiero mostrarles un ejemplo práctico de aplicación de ingeniería. Un ejemplo simple de resolver que ustedes seguramente lo van a poder hacer, y se trata de la determinación de la potencia de la bomba para el flujo de un fluido por el interior de un conducto cilíndrico. Eso lo van a aplicar mucho en su vida el día de mañana, tanto ingenieros químicos como industriales, civiles, electromecánicos. Así que bueno, espero que sea exitoso y que les guste el ejemplo. En esta figura tenemos una cisterna que está conectada a un tubo y una válvula de cierre. Por el tubo está circulando un fluido, por ejemplo agua. Cuando se abre la válvula, sigue circulando el fluido y va bajando el nivel de agua de la cisterna. Como observamos, lo que se hizo fue tratar de medir la presión en distintos puntos del tubo. Observamos que hay una diferencia de presión entre la presión de entrada que tenía el fluido que circulaba por el tubo y la presión de salida. Acá a la salida observamos cómo ha bajado la presión. Esto ocurre debido a que el fluido que circula por el tubo tiene un rozamiento permanente con las paredes del mismo, y eso genera que se vaya frenando la circulación del fluido, e incluso se podría frenar definitivamente si no se le da, por ejemplo, una bomba para que siga circulando. Supongamos que en lugar de esta cisterna ponemos una bomba que es la encargada, con una determinada potencia, de permitir la circulación del fluido por el tubo. Lo que podemos hacer es podemos conocer cuánto es la fuerza que actúa el conducto sobre las paredes del conducto cilíndrico. Lo que les muestro acá en la fórmula es un balance de fuerzas. Acá tenemos la presión manométrica a la entrada del tubo, P sub 0, la presión manométrica a la salida, más la densidad del fluido, por ejemplo el agua, la aceleración de la gravedad, la altura del tubo la altura del tubo a la salida, multiplicada por una presión que es la presión transversal al flujo o a la conducción en el tubo. Observemos que en el dibujo que les muestro, el conducto está horizontal, es decir, que el último término de la ecuación de la fuerza sería 0, como vemos a continuación. Acá vemos la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared del tubo, que es F sub K, y se ha anulado el término que considera la altura del tubo, porque el tubo está siempre a la misma altura. Nuevamente, P sub 0 va a ser la presión manométrica del fluido a la entrada, la presión P sub L, la presión manométrica del fluido a la salida, H sub L en este caso sería nula, H sub 0 y H sub L. A pi por R cuadrado es el área transversal de ese tubo, R el radio del tubo. Así les muestro nuevamente en la tercera transparencia la fórmula. Ahora, como habíamos dicho que hay una pérdida de carga o una pérdida de presión, que es la diferencia de presión entre la entrada y la salida del tubo, tenemos que saber calcularla. Para determinarla se utiliza la ecuación de Fanning. Esta ecuación de Fanning vamos a aprender a deducirla en la cátedra de fenómenos de transporte. Observemos que en esta ecuación aparece un factor F que se denomina constante de proporcionalidad o factor de fricción de Fanning, un medio de la energía cinética, que es la densidad del fluido por la velocidad media del flujo al cuadrado, 4L, que es la longitud del tubo, y D es el diámetro. En el curso de fenómenos de transporte justamente aprendemos a determinar ese factor de fricción. Vamos a ver que ese factor de fricción depende de la velocidad de movimiento del fluido, depende del fluido que se tenga, puede ser agua o puede ser otro petróleo o puede ser ciclohexano, cualquier fluido que se esté moviendo.
Y depende también de las características, si es un conducto cilíndrico, si es un conducto rectangular. Todo eso aprendemos a calcularlo en la cátedra de fenómenos de transporte. Conocido entonces, determinado el factor de fricción, voy a poder calcular esa pérdida de carga o esa pérdida de presión. ¿Que para qué me sirve? Vamos a la siguiente transparencia, ¿sí? Me puede servir para calcular la fuerza que actúa, ¿sí? Puedo calcular con esa diferencia de presión la fuerza que actúa sobre la pared del tubo. Es importantísimo eso, porque para determinar de qué material necesito el tubo, si es un material que no va a resistir esa diferencia de presión, tendré que cambiarlo. Y también, por supuesto, para determinar la potencia que hay que dar a la bomba para que el fluido circule, le vamos a llamar POT a la potencia. La potencia que hay que dar a la bomba para que el fluido circule la vamos a definir como la diferencia de presión entre la entrada y la salida del tubo, o la pérdida de carga o la diferencia la pérdida de carga del fluido por el caudal. El caudal del fluido, recordemos que se calcula como una velocidad media. Esta velocidad media es calculada, como ya lo dijimos, en el área transversal del tubo por el área, que es pi por radio al cuadrado. Con esta parte teórica podemos intentar resolver un ejemplo de aplicación. Queremos bombear entonces agua, por ejemplo, a temperatura ambiente. Tenemos una tubería horizontal con un diámetro interno de 0,0254 metros. Aquí está el radio, que es justo la mitad, 0,0127, una longitud de 270 metros. Suponemos que la velocidad del agua suministrada a la cañería es 1,38 metros sobre segundo. Se pide determinar la potencia que debe tener la bomba para que el fluido circule, expresada en HP. El factor de fricción, en este momento se lo da como dato, pero cuando ustedes vayan a distintas materias, mire, le estoy hablando de fenómenos de transporte en ingeniería química, pero también lo aprenden a calcular en distintas materias, operaciones unitarias en ingeniería industrial y así con otros nombres, de distintas ingenierías, por ejemplo. Después lo van a aprender a calcular también en otra materia, ingeniería electromecánica, ingeniería civil. Lo cierto es que en esas materias ustedes van a poder calcular el factor de fricción. En este caso ya se los doy como dato, 0,00579. La densidad del agua, como es a temperatura ambiente, calculamos 25 grados centígrados, la van a sacar de tabla, se lo doy como dato y es 1000 kilogramos sobre metros cuadrados. Y ahora algo importante, que esto lo van a practicar mucho durante su carrera, es transformar unidades. Directamente, como lo van a ir viendo paso a paso para poder resolver ese problema, les doy una ayuda. Por ejemplo, sabemos que 1 kilo por metro cuadrado sobre segundo al cubo es lo que se conoce, es un joule sobre segundo, y eso es lo que se conoce como un watts. Watts segundo significa watts. Y 1 kilowatts es 1000 watts, y un HP es el kilowatts dividido 0,7457. A ver, a practicar, lo primero que van a hacer es calcular el caudal, ¿no es cierto?, como la velocidad media sobre el área transversal al flujo, la diferencia de presión utilizando la ecuación de Fanning y la potencia utilizando la definición de potencia. Todo lo que sigue a continuación son cálculos de transformación de unidades hasta que llegan a que la potencia que tiene que tener la bomba para que el fluido circule es 0,13 HP. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo y que sigan estudiando con muchas ganas. Muchas gracias.